Entonces, quiero que le preste atención a este tema, porque puede ser su caso. Por favor, vamos a leer 4 partes de la Escritura, y vamos a comenzar con Juan, libro de Juan, capítulo 13, vamos a leer del verso 21 al 27. Luego vamos a ir a Mateo y vamos a leer el capítulo 26, el verso 14 al 16. Seguimos en el capítulo 26 de Mateo, pero luego vamos a ir al verso 47 al 50. Y luego vamos a ir a Mateo, capítulo 27, y miramos el verso 3 al 5. Como vamos a estar algunos 35, 40 minutos sentados, ¿no cree que es justo que dejen descansar ese sillón, Tricito? Gracias. O sea, póngase de pie. Para los amigos que vienen, que no tienen Biblia, va a salir en su pantalla, pero usted lea la Biblia, por favor. Bueno, eso es Biblia también, desde luego. Pero me refiero que usted se dé maña de abrir ahí la Biblia, y entre otras cosas le quita la telaraña esa que tiene ya. ¿Cuánto hace que usted no mira la Biblia? Espero que lean la Biblia a diario. Gracias por los 8. Juan capítulo 13, verso 27. ¿Están ahí? Dice la Escritura de la siguiente manera: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Quiero que vaya a Mateo 26, por favor. Ahora el verso 14. El verso 14. Entonces uno de los 12, ¿uno de los qué? 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué queréis? ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces Judas buscaba oportunidad para entregarle. Verso 47 ahora, por favor. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los ¿qué? 12. Judas, uno de los 12. Y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se le acercó a Jesús diciendo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Mateo 27, por favor, el verso 3. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo,
Salió y fue y se ahorcó. Señor y Padre, quiero bendecir tu nombre, darte gloria y honra, porque sé que tú tienes un propósito con las personas aquí presentes. Tú has dado esta palabra para las personas, Señor, que están en este lugar, y tú las has traído, como hemos dicho, con un propósito. Pido que bendigas cada vida y cada corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Tenga la bondad y se siente. Voy a hablar sobre el tema Judas, el hombre que pudo ser y no fue. Es un tema que Dios me dio a principio de semana para predicarlo en las 3 reuniones. Quiero que me preste atención a lo que le voy a decir. No comenzaré hablando de Judas, para que vaya entendiendo el mensaje y a la vez aprenda a predicar. No voy a empezar hablando de Judas. Hablaré primero del propósito que Dios tiene para usted y para mí. Recuerden, hablaré primero de eso, el propósito que Dios tiene para su vida, pero no solo para su vida, para su familia y para mi vida. Eso primero. Luego, para que vaya haciendo ahí el bosquejo y luego que pase a predicar, ya usted sepa cómo se hace. Segundo, voy a entrar a la vida de Judas y voy a hablar de él y de lo que él hizo y dejó de hacer. Terminado de hablar de Judas, luego voy a aplicar lo que hablé de Judas aquí a la congregación, porque lo que le sucedió a Judas le puede estar sucediendo a alguno de ustedes. Y terminado de aplicar eso hacia la congregación, voy a volver a hablar de Judas unos 3 minutos, y después de hablar de Judas volveré a su vida y cerraré el mensaje. ¿Ok? ¿Ya sabe por dónde voy? Esto es para que usted tenga idea del mensaje, porque no comenzaré hablando de Judas. ¿Cómo quiero comenzar hablando? Porque podía mi hija, esa mujer es inteligentísima. ¿Cómo es el tema que tenemos para hoy? No, mire el cuaderno. Y no fue. Muy bien. Ella lo puedo decir. Yo quiero que me digan el tema a la voz de 3. ¿Cómo es? Bolívar, el hombre que luchó y no. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Gracias, Señor. Bendito. Judas, el hombre que pudo ser y no fue. Yo tengo 59 años, como he dicho siempre. No me da pena decir mi edad, porque hay gente que dice, ay, yo no digo la edad, qué oso. Bueno, yo sí la digo. La digo porque yo tengo 59 años, demuestro 45, pero por dentro me siento de 25. Aprenda el optimismo. Pero al tener 59 años, me acuerdo de algo que pasó en mi adolescencia. Tendría algunos 14, 15 años, era un adolescente. Pero desde luego yo ya era un trabajador curtido, porque desde los 7 años, he contado en mi testimonio, yo empecé vendiendo medias en la calle. A los 13, 14 años ya viajaba por todo el país vendiendo cubrelechos, camisas, medias y todo. Les he contado que a mis 15 años ponía un poco de mercancía en la calle, en las plazas de mercado, y para atraer la atención de la gente ponía a un amigo que me ayudaba, a otro muchacho, y yo ya tenía una retahíla dentro de mí para atraer a la gente, y hacíamos cualquier bulla y le decía al muchacho, a ver, secretario, este tarro roba gallinas, esculca borrachos, alcáncemelo para acá, ¿cuánto le cuesta? ¿Cuánto le vale comercialmente?
Para las amas de casa que le gusta la economía y que le gusta tener contento al marido, le vale tanto, pero como sé que no tiene plata, se lo voy a dar en tanto. Y te cuento así, porque sé que ustedes no compran nada. Y yo trabajaba, les digo es porque yo trabajaba en eso. Y a mi lado había un muchacho mucho mayor, ya para mí un hombre hecho y derecho de unos 23, 25 años, pero era un buen amigo. Y él me decía Jaimito, el niño Jaimito me decía y me molestaba. Y ya yo no soy un niño, soy un hombre ya, me gano la vida. Y ese orgullo tonto que uno tiene de adolescente. Y a este muchacho, él vendía tijeras, candados, cosas, cuchillos, cosas así. En ese entonces se llamaba vender cacharro, le decían a eso, que vende cacharro, no cacharro de eso, cacharro. Y él vendía eso, para no entrar en detalles. Él no había tenido oportunidad de estudiar mucho, había hecho el cuarto, quinto de primaria, así que su futuro no era muy halagador, porque no, como muchos muchachos de ese entonces, no teníamos mucha oportunidad. Y a él le ocurrió algo que no le ocurre a toda la gente, y es que él fue a un consultorio médico por A o B cosa, y allí había una chica muy agraciada que estaba pasando por alguna pequeña crisis de algo en su cuerpo, y se encontraron en la espera de que el médico les atendiera y se flecharon. Y esa chica, aunque era de Colombia, había nacido, pero muy niña se había ido para Inglaterra. Ya era una muchacha de algunos 24, 25 años también, hecha y derecha, formada, era una profesional. Le iba muy bien allí, estaba instalada, venía a visitar algunas familias aquí cada 5 o 6 años. Se enamoraron perdidamente. Y desde luego organizaron todo para casarse en X o Y fecha. Y nosotros decíamos, los amigos de él, a este se le apareció la Virgen. Porque él no era mayor cosa aquí. En el momento que se casara con esa niña, se iba a convertir en un ciudadano inglés. Ella ya tenía su apartamento allá, tenía su trabajo, estaba estable. Ella venía, es más, la mayoría del matrimonio iba a echar la puerta por la ventana, lo iba a pagar ella. Se fue y la chica vino con el vestido y todo para casarse con él. Y el hombre se echó para atrás. Así como hace uno dice, ay, no puede ser. Y si a ustedes se aterran, digan nosotros que le conocíamos. Todavía no entiendo por qué ese hombre hizo eso. La historia es un poco larga, déjame condensarla porque no me da el tiempo. Se casó con los años, mató a esa niña, mató en el sentido simbólico. La mató sentimentalmente, volvió a su país vuelta a nada. Y él se casó con una muchacha muy regu, que con el tiempo resultó que a ella le gustaba la brujería y la hechicería, y con el tiempo empezó a practicar eso. Tuvo unos hijos y no le fue muy bien con ellos. La última vez que lo vi flaco y acabado y jorobado. Él tiene mucho más años que mi persona, pero se veía muy viejo. Cuando vi así, y esa esposa, que no era agradable siquiera saludarla, yo dije, este hombre había podido ser feliz y no lo fue. Por eso es que comenzaré diciendo que me llama mucho la atención respecto a este tema, la palabra pudo ser y no fue.
Y si me llama la atención esa palabra, pudo ser y no fue, es porque soy consciente que al Dios crearnos a nosotros, nos ha creado con propósitos sublimes y grandes. Dije que Dios nos ha creado con propósitos sublimes y grandes. Y a la vez, Dios ha querido que nosotros seamos personas que hagamos historia. O sea, que dejemos algo, de que la gente comente de la vida nuestra. Que nosotros, fuera de hacer historia, dejemos una huella. Los artistas de Hollywood, allí en alguna parte de los Estados Unidos, en Hollywood, ellos ponen sus manos y dejan la huella de su mano ahí, de los que han sido grandes artistas. Pero no hablo de esa huella, hablo de una huella mayor. Hablo de dejar una huella en el corazón de la gente. Hablo de dejar una huella en la mente de la gente. Y hago dejar una huella en el centro de la familia. Para eso Dios nos ha creado. Dios no nos ha creado, damas y caballeros, para el fracaso. Recuerden que les dije al comenzar el tema que primero iba a hablar del propósito que Dios tiene con nosotros. Dios no nos ha creado para el fracaso, damas y caballeros. Dios nos ha creado para que conquistemos las alturas. Dios quiere que de nosotros alguien se inspire y escriba un guión o una biografía. Que se haga una película por lo que usted hizo en la vida, no por lo malo. Porque hay gente que se han hecho muchas telenovelas y películas por lo malos que fueron. Ellos hicieron historia. De ellos se escribió una biografía, libros. Pero por lo malos, Pablo Escobar, Hitler y otros tantos que hicieron tanto daño a la sociedad. Pero tú y yo debemos dejar una biografía, un recuerdo, una huella, no por lo malo, sino por lo que nosotros hagamos alrededor nuestro. Puede que no lleguemos a hacerlo de tal forma que impactemos tal vez a un país o impactemos un continente, pero a lo menos que nuestra familia diga qué falta nos ha hecho desde que él se fue. ¿Qué falta nos ha hecho esa mujer? Qué triste es que cuando alguien muera digan, ay Dios, yo no sé si se lo llevó Dios o el diablo, pero ay, menos mal que se murió. Qué triste. Hay gente así. La Biblia dice que cuando había algún rey malévolo en Israel, dice que cuando él moría, dice la Biblia, y murió el rey fulano o sutano, y descansó la tierra. Pero cuando moría un rey que había sido una bendición, el pueblo lo lloraba, el pueblo lo lamentaba. Eso es lo que Dios quiere. Qué triste a veces que ni aún nuestra familia cree en nosotros. Qué triste que ni aún la esposa se interesa o los hijos por nosotros. Qué triste. ¿Sabe por qué? Porque usted todavía no ha entendido cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y le voy a decir algo. Dios no solo quiere bendecir a 2 o 3 personas, Dios quiere bendecir a todos sus hijos. Ustedes lo saben de memoria. Yo tengo 6 hijos y yo quiero bendecir a todos mis 6 hijos. Y es más, ya me premiaron con nietos. Y yo quiero bendecir a mis nietos, porque son mi sangre, son mi genética. Y la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. No sé cuántos hijos e hijas de Dios hay aquí en esta tarde. Ay, bárbaro. Hay otros que no son hijos. Porque el que no es hijo de Dios, ¿de quién es hijo? Ok,
voy a hacer una pregunta. Levanten la mano los hijos e hijas, todavía no la levante, pero termino. Levanten la mano los hijos e hijas del diablo. Ok. Ahora sí, levanten la mano. No, que hay uno que otro por ahí lo hay. Por ahí lo hay. No me venga con el cuento que no. De pronto sueno como atrevido. Huela y verá que hay alguien. De pronto puede oler azufre por ahí. No. Pero que los hay. Pero pregunto, levanten ahora sí la mano los hijos e hijas del Dios viviente. Eso es. Eso quiere decir que Dios tiene propósitos contigo y con tu familia. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Me atrevo a decir esto no es por jactancia o porque sea un predicador que me gusta motivar a la gente que está en desánimo, no. Sencillamente es porque en Génesis 1:26 a mí me aclara cómo y de qué manera yo fui creado. Dice la Biblia en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra ¿qué? Imagen. ¿Conforme a qué? A nuestra semejanza. Y luego dice, y señoree, o sea, gobierne. Creer que uno viene de la casualidad, de la evolución, que el renacuajo se convirtió, que la larva en renacuajo se convirtió, el renacuajo en pez, el pez en mico, el mico en gorila, y el gorila en la gente que va a la iglesia camino a la libertad. Yo no creo eso. Yo sé que usted es un poquito feo, pero no es para tanto. Mire al que está al lado y verán. Ya bueno, con usted tengo cierta duda, no, yo no sé. Pero es una realidad. Yo hablo todo esto, que hemos sido llamados para que se escriba una biografía, dejemos una huella, conquistemos alturas sencillamente, porque tú y yo somos no hijos del montón ni de la casualidad, tú y yo somos hijos del Dios viviente. Y como somos hijos del Dios viviente, somos gente de victoria. Y al ser hijo de Dios, Dios no es un perdedor, sino un triunfador. Jeremías 32:27. Él dice, creo que es, yo soy Jehová el Dios de toda persona, carne persona. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Nada hay difícil para Dios. Porque la Biblia también les queda en decir que con Dios todas las cosas son ¿qué? Posibles. Y dice que no hay nada imposible para Dios. Eso quiere decir que yo soy conquistador de los imposibles. ¿Sabe por qué usted no ha conquistado lo imposible? Sencillo, porque usted no ha creído que es conquistador de lo imposible. Cuando crea que puede conquistar lo imposible se volverá posible, porque al Dios que usted y yo le servimos es un Dios que hace lo imposible posible. ¿Lo cree? ¿Lo cree? La familia Vega fueron de los fundadores de esta iglesia. Ellos siempre han sido empresarios, comerciantes del pan, pero pasaron por una crisis que quedaron lo que llaman comercialmente, en tablas es que se dice, en bancarrota, banca de todo, súper rota, tanto que quedaron así. Perdieron todo, hasta la casa. Los muchachos, los mayores eran adolescentes. Y una vez vino la hermana María,
que es la matrona, la llamo yo, es una matriarca, una mujer visionaria. Y oyó un mensaje. Le voy a contar, ellos vivían en un pequeño apartamentito, no tenían nada, a veces se venían a pie desde el lado del parque de los niños a la iglesia y se regresaban, ni siquiera para el bus, para el taxi había. Y en medio de esa crisis, ella vino a un culto del domingo en la mañana. No hacíamos sino dos, uno a las 9 y otro a las 5. Y ella oyó un mensaje que fue el siguiente: cava otro pozo y siembra otra semilla y comienza de nuevo. Ese era el tema. Cava otro pozo, siembra otra semilla y comienza de nuevo. Y esa palabra se convirtió en un rema. No puedo, porque no era explicarme qué es un rema, etcétera. Pero esa palabra, ella se hizo vida pues en ella. No puedo entrar en detalles cómo es el asunto. Y salió con una convicción y le dijo a los hijos: comencemos de nuevo. Y le dijo: pero mamá, no tenemos siquiera una lata, no tenemos nada. Dijo: eso es lo bueno, que no tenemos nada. Porque cuando ella oyó ese tema, ella creo que tenía 5,000 o 6,000 pesos y dio todo lo que tenía. Yo no le dije que diera eso, ella sintió hacerlo, era todo lo que tenía. Y se fue. Para abreviar la historia, alguien le prestó un horno viejo, de esos donde Simón Bolívar asó el pan para sus soldados. Unas latas viejas renegras. Le prestaron algún dinero y comenzó a hacer un pan que se llama calado o tostadas, algo así. Y empezó. Porque partí de aquí, basado en lo que les estaba diciendo, que somos hijos e hijas de Dios. Y que al ser hijos e hijas de Dios, somos conquistadores de lo imposible. Porque el Dios a quien yo le sirvo no es de palo, ni de yeso, ni de cartón, ni hay que sacarlo a pasear cada Semana Santa. El Dios que yo tengo, que tú tienes, es un Dios vivo. Y es un Dios que es especialista en hacer lo imposible. Y entonces cuando nosotros hacemos lo posible, Dios se encamina para hacer lo imposible. Para abreviar, porque no me da el tiempo, ya dije. Ellos salieron de ese pequeño lugar. Yo fui, hablo delante del Señor, cuando empezaron de nuevo con ese hornito. Una vitrinita pusieron ahí con unos panes. Y uno decía: el asunto está duro. ¿Si entrará alguien aquí a comprar estos 4 panecitos? Hoy, ¿alguno de ustedes conoce Gavipán? ¿Quién conoce Gavipán? Ok, un pan, valga la cuña, delicioso. Tienen como 7 panaderías aquí en la ciudad. Tienen un edificio de 5 o 6 pisos en un lugar donde ellos primero arrendaron, luego compraron, luego edificaron. Y la gente, hermano, sobre todo en las horas pico, es así en esas panaderías. Y uno dice: ¿qué es lo que dan? Si parece que regalaran el pan. No es que regalen el pan, es que la bendición de Dios les alcanzó. Porque en ocasiones viene la prueba, viene la dificultad. Eso no quiere decir que Dios se olvidó de ti o de mí. Eso quiere decir que Dios está preparando algo mayor para ti y para mí. Es sencillo lo que quiere decir. Por eso es que la Biblia dice que en Dios haremos proezas, y que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, yo como hijo y usted como hija e hijos de Dios, somos llamados a conquistar lo imposible. Ahora, por tanto, cuando nosotros tenemos algún traspiés en la vida, algún fracaso, no culpemos a Dios. Muchas veces somos nosotros. Pedro fracasó de momento. Miren lo que dice Juan capítulo 21, versos 2 y 3.
Mira cómo reza este texto. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná y Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Sigamos, por favor. El otro texto. No pescaron nada. Con esos colaboradores, ¿para qué más? Ok. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían, que era Jesús. ¿Qué habían pescado? Nada. ¿Y nada es qué? Nada. Y cuando usted no pesca nada, no puede presentar nada, ni puede tener nada, porque no cogió nada. Uy, qué sabiduría. ¿Cierto? Qué sabiduría tan terrible es. Ahora, ahí Pedro, él se va, vuelve a lo mismo. Pero eso no era lo que quería Dios. Por eso muchas veces los fracasos en la vida no es porque Dios tenga la culpa, es porque nosotros los propiciamos. Si yo examino el currículo o la hoja de vida mía, yo encuentro que las cosas que no funcionaron, en la mayoría de las ocasiones no fue culpa de Dios, sino mía. Gracias por su mente. Tengan presente que el propósito de Dios con cada uno de nosotros es bendecirnos. ¿Me oyeron? El propósito de Dios es ¿qué? Bendecirnos. Levanten la mano los padres y madres de familia. Ok, hablo con gente. ¡Wow! Fabuloso. ¿Quién de nosotros no queremos lo mejor para nuestros hijos? Es más, no sé si le sucede a usted, a lo menos a mí me sucede. Si yo puedo darle algo a mi hijo para su progreso y yo cohibirme de ciertas cosas, yo prefiero dárselo a él y yo cohibirme. Por decir algo, así de sencillo. Si mi hijo necesita un traje, yo lo necesito también. Pero él necesita ese traje porque se tiene que ir a presentar a A o B o C lugar, o tiene que estar muy bien vestido. Yo prefiero seguir con el trajecito viejo, pero decirle a mi hijo: cómpratelo tú. ¿Por qué? Porque él comienza a vivir, yo ya he vivido, yo ya tuve oportunidades, él necesita oportunidades. Y si yo, Jaime, que soy imperfecto, porque la Biblia dice: si ustedes que son ¿qué? Malos, no habla de maldad, de pecado, sino de imperfección. Si ustedes que son imperfectos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre, que es santo, santo, 3 veces santo, no dará buenas cosas a los que se las pidan? Por eso me atrevo a decirles, damas y caballeros, que el propósito de Dios es bendecirlos. El propósito de Satanás contigo y con tu familia es el de matar, hurtar y destruir. Pero Jesús dijo: el propósito mío es darles vida y vida en abundancia. Ese es el propósito de Dios. Permítame, porque quiero que aprendan a predicar. Le hablé a la congregación del propósito de Dios. Ahora permítame, por favor, venir al tema central, y es de lo que hablé. Judas, el hombre que pudo ser y no fue. Precisamente con ese propósito fue que el Señor llamó a Judas. Porque acabo de decirles que Dios nos quiere bendecir, que Dios quiere lo mejor, que Él quiere que seamos cabeza y no cola, que estemos arriba y no abajo. Eso es lo que he tratado de transmitirles a ustedes. Con ese mismo propósito, Dios llamó a Judas. Y es más, no solo lo llamó, sino que lo incluyó en los 12.
Lo incluyó en un lugar de privilegio. Era la plana mayor, era la directiva del ministerio del Señor. Lo incluyó en los 12. Ahora, y el proyecto que Dios tenía con Judas era que él hiciera historia, como lo hizo Pedro, Juan, Mateo, Esteban, etcétera, cada uno de los discípulos. Mira lo que dice Mateo capítulo 10, verso 1 al 4. Mira cómo reza este texto. Mateo capítulo 10, verso 1 al 4. Entonces, llamando ¿a quién? Llamando, la palabra clave es llamando. Llamó, él los llamó. Él los llamó. No fue que Judas se coló, que se le metió ahí y de dónde apareció. No, fue que Dios lo llamó él mismo. Le dijo: Judas, ven. Y Dios lo llamó no para que lo traicionara. Dios lo llamó con un propósito. Como Dios te llamó a ti. Y Dios te llamó a ti y Dios me llamó a mí. Dios me llamó con un propósito. Yo no sé si usted cree que Dios lo llamó con un propósito de vida. Dios me llamó con un propósito. Dios me llamó con un propósito. Entonces, llamando a sus 12 ¿qué? Discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar ¿qué? Toda enfermedad y toda dolencia. Continuemos. Los nombres de los 12 apóstolos son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, ¿y quién? Y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Dios mismo lo llamó. Pero Dios no lo llamó para que él hiciera lo que hizo. Él lo llamó con un propósito. ¿Me oyeron? Lo llamó con un propósito. Tengan muy en cuenta algo, y es que Judas tuvo las mismas oportunidades que tuvieron los demás discípulos. Dice que llamó, si lees el primer texto de Mateo capítulo 10, que llamó a los discípulos para que sanaran enfermos, a todos los 12. No le dijo: Judas, usted no me cae bien. A todos les dio la misma oportunidad. Judas anduvo con Jesús todo el tiempo mientras él estuvo aquí en la tierra. Judas fue uno de los privilegiados de los 12 discípulos. ¿Qué hacía Judas? Hablo con los bíblicos, los teólogos. Judas era el tesorero. ¿Y usted a quién le confía las finanzas? ¿Al de más confianza o al de menos confianza? Bueno, hoy casi no hay gente de mucha confianza. Hay que poner 20 cámaras, ¿no? ¿Cierto? 20 cámaras, pa. Ese como el que se echó algo, flecha veloz. Pero Judas, allí no habían cámaras. Judas era el que manejaba las finanzas. O sea, el Señor le dio una confianza a Judas. Judas, te concedo el privilegio de manejar las finanzas del ministerio. Judas vio todos los milagros y prodigios que el Señor hizo. Él vio cuando le dijo a Lázaro con voz poderosa: Lázaro, ven fuera. Y el muerto de 4 días, que día ya, salió dando saltos porque estaba todo amarrado con vendas. Él lo vio, Judas lo vio. Judas vio cuando Jesús le dijo al viento: enmudece, y a la tormenta calla, y se hizo bonanza. Él también dijo: ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Judas lo vio. Judas no estaba de vacaciones. Judas vio todo eso.
Judas vio cuando un leproso vino y se postró ante Jesús y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: quiero ser limpio. Y él vio cuando el leproso instantáneamente su lepra se desaparecía y piel sana empezaba a surgir de la nada. Él vio todo eso. Él vio cuando bajaron un paralítico, rompieron un techo. Él vio cuando dijo: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Él vio todo eso. Él vio cuando de 2 peces y 5 panes se alimentaron más de 10,000 personas. Él vio todo eso. Él vio cuando echaba fuera a los demonios con autoridad y no dejaba hablar a los demonios. Él vio, Judas vio todo eso. Él vio todo eso. También Judas fue de los que se sentó para que Jesús le lavara los pies, como se los lavó a los otros discípulos. Jesús le lavó los pies a Judas. Judas fue ungido, óigame bien, con poder y unción igual que los demás discípulos, y fue ungido para predicar, sanar y liberar. Judas tenía ese poder. Mateo 10, versos 5 al 8, mira lo que dice. ¿Y a estos qué? No, dígalo como con ganas. ¿Y a estos qué? ¿Y en esos 12 quién estaba? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Permítame por favor anexar la palabra Judas. Judas sanad enfermos, porque él estaba con los 12. Judas limpiar leprosos. Judas resucite muertos. Judas eche fuera demonios. Judas de gracia recibiste. Judas date gracia. Ahí estaba Judas. ¿Qué más puedo decirles? Igualmente Judas oyó por más de 3 años la palabra casi a diario predicada por el mismo Señor Jesucristo. Por el mismo. Por eso me atrevo a decir que Judas tuvo las mismas oportunidades que todos los demás discípulos y pudo ser un gran apóstol, pero no lo fue. Pudo ser, pero no lo fue. Judas Iscariote pudo hacer muchas cosas y el día de hoy estar a la altura de quien fuera el apóstol Pablo, Pedro, Juan, pero no lo fue. ¿Me oyeron? Él había podido estar a la misma altura. Es más, él había podido ser tan famoso como esos discípulos. Y le digo algo más. En la Biblia habríamos podido entonces encontrar más que la epístola de Juan, de Pablo, de Marcos, aunque Marcos escribe el Evangelio, de Santiago, etcétera. Habíamos podido encontrar la epístola, no las pistolas, sino la epístola universal de Judas Iscariote. Porque así como Dios inspiró a Pedro, a Santiago, a Lucas, a otros discípulos, había podido inspirar a Judas Iscariote. Y es más, la familia de Judas Iscariote habría sido una familia de admirar. Las chicas del barrio querían ser novias de los hijos de Judas Iscariote. Y esa familia, ¿de qué familia? La familia Iscariote. Ah, tremendo. La mamá diría: mi hija, agárrese, hombre. Buen partido, buen partido. Él había podido hacer un nombre. La esposa se sentiría orgullosa. ¿Usted de quién es esposa? De Judas Iscariote. Qué afortunada mujer. Por eso digo que Judas es la persona que pudo ser
pero no fue. Judas había podido perpetuar su nombre, pero no lo perpetuó. Perpetuar el nombre como de los famosos: Salomón, David, Pablo. Que la gente espiritual pues trata de ponerle nombres bíblicos a sus hijos. Los demás no digo que no sean espirituales, pero es que a veces ponen unos nombres tan raros de rockeros. ¿Cómo se llama su hijo? Rucorrombo Rocochico. ¿Y eso qué nombre es? No, el de un rockero de moda. Rocorrombo Rocochico, chico, rombo. ¿Qué significa? No sé, pero no suena bien, pastor. Rocorrombo Rocochimo, roco. Porque hay gente que vive de la farándula, pero la gente que lee la Biblia se inspira en la Biblia. Y por eso le ponemos a nuestros hijos nombres de esa gente, porque nos atraen esos nombres. Porque para nosotros, para mí, Michael Jackson es un hombre que movió la juventud con sus pasos locos, pero pasó. Yo nunca pondría a mi hijo Michael Jackson, porque sé que es algo que viene y va. Pues yo le pongo un nombre que haya sido célebre. Por decir, David. Un piropo viejo. ¿No queremos ponerle esos nombres a nuestros hijos? Yo tengo un hijo que se llama David, un nieto que se llama Pablo, otro que se llama Mártir, Esteban, ese fue un mártir. Pero el nombre que más me llama la atención, ¿no?, es que yo lo recomiendo, es un nombre muy inspira, es el de Jaime. Si yo no me echo agua, ¿quién me echa, hermano? Si permítame rejuvenecerme aquí con ustedes. Ahora, ¿quién le ponía a su hijo? ¿Cómo se llama su hijo? Judas Iscariote. ¿Quién le ponía a su hijo así? Dígame. ¿Nadie quiere ponerle a su hijo Judas Iscariote? Eso es el nombre, no. Dos nombres que solo se le ponen a los animales es el de Nerón y el de Judas. Judas. Nadie le pone Judas a una persona, porque ese nombre no es célebre, está estigmatizado. No. La pregunta que yo le digo, damas y caballeros, ¿ese era el propósito de Dios con Judas? No lo era. ¿Quién tuvo la culpa? No me diga que él tuvo la culpa. Pero ¿quién tuvo la culpa? ¿Dios? No, el propósito de Dios estaba ahí. Fue la actitud, la decisión, la ambición de Judas. Ahora, por eso digo que Judas pudo ser, pero lamentablemente no fue. Ahora, hablé de la iglesia, del propósito de Dios para sus hijos. Hablé de la vida de Judas y permítame tomar a Judas y venirme con él aquí a la iglesia. Este lamentable suceso que encontramos registrado en el texto bíblico no es la excepción, pues lamentablemente se repite casi a diario dentro del pueblo o dentro del cristianismo. Y hay personas aún que vienen aquí que pudiendo ser ya no son. E igual como le sucedió a Judas, que Dios no tuvo que ver nada, tampoco Dios ha tenido que ver nada con el fracaso espiritual, moral, familiar y económico de algunas personas. Dios no ha tenido que ver nada. Son nuestras decisiones, son nuestras actitudes. Y si nosotros hacemos memoria, usted se acordará de alguna persona que conoció aquí en la iglesia. Hablemos de aquí, no nos vayamos para donde el vecino.
Habrá conocido personas aquí que pudiendo ser alguien, no fueron. Que pintaban para algo grande y usted decía, tiene madera. Pero esos se quemaron. Pudieron ser alguien, pero no lo son. Permítame hablar de 2, 3 personas. Yo tuve un muchacho aquí que no sabía leer. Tenía unos 23, 24 años. Dios lo había sacado de la vida de vicio. Era un malandro antes. Se convirtió de corazón. Pero sus padres nunca le dieron estudio. Él sabía robar, sabía fumar hierba, pero no sabía leer. Pero al convertirse, se interesó tanto en la Biblia, que no sé cómo lo hizo, pero él se aprendió dónde quedaban los textos. ¿Y sabe cómo evangelizaba él? Él le decía, caballero, la Biblia dice, este santo libro, que de tal manera amó Dios al mundo. Mire aquí, en Juan 3:16, y abrí en Juan 3:16. Lea usted, ¿qué dice ahí? Lea, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ve? ¿Y sabe qué dice este libro? Que la paga del pecado es muerte. Mire aquí lo que dice Romanos. Y él pasaba como si fuera, léalo usted mismo, porque él no leía. Lea usted mismo. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva. ¿Ve? Tenía ese don. ¿Y sabe qué era lo hermoso? Que la gente levantaba la mano y aceptaba a Cristo. Y yo me decía para mí mismo, le decía a mi esposa, estábamos comenzando, aquí te llevaríamos unos 4 años. Yo le dije a ese muchacho, no es sino que aprenda a leer algo y va a ser un pastor con mucho futuro. Tiene madera, es un diamante bruto, no en bruto. Y yo lo veía, yo soy predicador hace 41 años. Yo sé cuando alguien tiene madera, cuando alguien tiene llamado, cuando alguien habla con convicción. Yo sé quién es. A uno ya no le meten gato por liebre. Uno ya no vive de emociones de santa. Uno ya no vive de eso. Uno ya conoce las cosas. Y yo le decía a mi esposa, él va a ser un gran hombre de Dios. Lamentablemente se enredó con alguien que no debía en la iglesia. Por alguien dijo, dime con quién andas. Sí, es una verdad. Y alguien dijo que el que con lobos anda, si no supiéramos la Biblia yo sería muy feliz. Pero es una verdad. Ese personaje se encargó de cambiar el propósito que Dios tenía en el corazón de él. Se salió, volvió a las andanzas y en un atraco le dieron un tiro. Murió sin cumplir 25 años. Piensen por un momento, damas y caballeros, si él no hubiera hecho lo que hizo. Creo que pastorearía una gran iglesia. Él había podido ser un gran pastor, pero no lo fue. Pregunto, ¿quién tuvo la culpa? Él. Aquí hay un muchacho que todavía viene a la iglesia. Los cristianos antiguos lo conocen. No nombro porque no es correcto, pero yo lo llamaba el evangelista. Y estoy en un altar, y siempre pues estoy en un altar, pero quiero decir, hablo verdad. Muchas veces oyéndolo yo predicar ya como pastor, yo lloraba, porque tenía una unción. Y le decía a mi esposa, ese hombre va a ser un evangelista trascendente. Hoy día es un gran comerciante, le ha ido bien, tiene una familia bonita, pero espiritualmente está muerto. Cada que lo veo, porque cada que viene lo saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y tenemos una bonita amistad de oveja, pastor. Reitero, le ha ido bien en el comercio, pero yo digo, eso no era lo que Dios quería para él. Dios tenía otro propósito. Él había podido ser, pero no fue.
Quizás hay una mujer aquí que llora porque cogió el hombre equivocado, pero debe entender que mamá le dijo no lo haga. El pastor le dijo, le recomiendo que no haga eso. Ese hombre o esa mujer, llamemos para en ambos sexos, no le conviene. Mas usted dijo, no, yo sé lo que hago, yo lo quiero, ¿y qué? Y si yo me ha de ir mal, pues soy yo. Chupe. Ahora usted reconoce que ese no era el hombre, pero tiene 2 hijos, 3 hijos, ¿qué haces? Llega borracho, maldice, y usted se acuerda de su pastor, de su querida mamá, aún de sus hermanos. Usted había podido ser feliz, pero no lo es. Tiene que dormir con ese hombre que llega borracho, oliendo a tufo, y tiene que entrar a tener intimidad con él porque casi que es obligada a hacerlo. Pero esa no era la vida que usted quería. Usted había podido ser feliz, pero no lo es. Las decisiones que tomamos, lo que hacemos, nos marcan. Yo he contado para los cristianos antiguos decenas de veces aquí. Yo soy el resultado de decisiones. Mi familia es el resultado de decisiones. Los cristianos antiguos, ellos lo saben, los nuevos tal vez no. Pero cuando yo me convertí al Señor, yo le dije a Dios, Señor, que la que sea mi novia sea mi esposa. Yo no quiero estar de amor en amor. Quiero que la que sea mi novia, esa sea mi esposa. Así que tenía que saber qué iba a escoger. Pero donde llegué solo habían 2 hermanitas ahí. No había mucho que escoger. Pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6. Era una chica que se llamaba Marta y mi esposa. ¿Quién es mi esposa? Yo era un chico de 19, 20 años. Muy simpático, entre otras cosas. Todavía me quedan algunos destellos. Mi esposa dice, usted ni se la cree, ¿no? Me dice ella. Ok. Y cuando yo llegué, a mí me gustaba más la otra chica. Yo lo he contado aquí a la iglesia, ¿verdad, hermanos antiguos? A mí me gustaba era la otra chica, porque yo he visto como 2 o 3 mujeres así en la vida, como que tú las miras y te derrites, porque todo es muy sensual en ellas. Y esa mujer cuando hablaba como que se mojaba los labios. Hola. ¿Serio? Yo no decía, hola. Y cuando se ponía a hablarle a uno y se le acercaba a uno, como quería hacer, como que a uno le provocaba así. Decir lo contrario sería mentir. Y yo era un chico santo, le digo, delante del Señor. Yo quería servir a Dios. Pero esa mujer tenía un no sé qué. En cambio mi esposa no. Ella hablaba y, hola su merced, ¿qué tal? ¿Cómo está su persona? Cuando esa chica andaba, ella tenía un no sé qué al andar y al mirar. Yo decía, ay Dios mío, Señor. Y a uno le gustaba mucho ese coro que decía, dámela, Señor, con tu gran poder. Yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Es un coro que uno toma el pelo. Y ella caminaba no sé qué. En cambio mi esposa más bien ella andaba, yo no sé cómo era, así andaba ella. No había mucho que decir. A decir verdad, yo quería a la otra persona. Eso lo dije esta mañana y creí que me iba a quedar sin almuerzo.
Pero Dios, que es grande en misericordia, mi esposa me dijo, a pesar de todo, toma. Y hubo algo, y he tenido una cualidad, permítame, no quiero echarme agua bendita, y es que me ha gustado orar. Y yo le dije, Dios, a mí me gusta es Martita. Ay, glorifícate, Padre. Y está la otra niña, tú sabes. Esa es puro espíritu nomás. Pero Dios me guió a su perfecta voluntad. Esa chica se fue con un hombre casado y destruyó un hogar. Si yo hubiera ido solamente por mis gustos humanos, porque sí, le movía a uno el piso, decir que no sería hipócrita, eso lo ponía uno. Pero si me hubiera ido, no estaría aquí, estaría otro, porque Dios no se vara. Y yo creo que estuviera otro mejor que mi persona, porque Dios no depende de A o de B o de C, Dios depende del mismo. Pero Dios me guió para casarme con esta mujer, a quien cada 40 años le compongo un poema. Y me guió, y por eso tengo la familia que tengo y el ministerio que tengo, porque ese era el propósito de Dios, y en mí estaba el canalizarme en el propósito de Dios, oír bajo lo que yo quería y me gustaba. Ahora, por favor, quiero aclarar, no vayan a salir diciendo, ay, pobre el hermano Jaime, él está ahí desaguantado con la hermanita Carmen, pobrecito, él tiene un amor frustrado de hace muchos años, él no los contó. Sí, yo soy testigo. Fue una mujer que le movió el piso y nunca él pudo ser tan feliz como lo era con ella. Y ay, la hermanita, ay, pobrecita la vieja. Yo no estoy diciendo eso, yo. Es por si acaso hay algún chismoso aquí, que no faltan, ¿no? Sí, es que usted no sabe que los chismosos hacen de una pequeña cerilla un incendio. Ay, le voy a contar, el hermano Jaime no es feliz, él no lo dijo. No digo que más feliz que usted, no, porque el mismo Dios tuyo es el mismo Dios mío. Pero soy feliz. Lo que estoy hablando es que estuve en el propósito de Dios. Quiero ir cerrando. Y quizás hay alguien aquí que ya no tiene familia porque preferiste a tus amigos y amigas que a tu esposa y tus hijos. Y usted dice, qué infeliz soy, pero Dios no tiene la culpa. Fuiste tú. Porque creíste más a la palmada en la espalda, al amiguito, a la amiguita, que a su propia familia que le amaba y le quería. Y usted había podido ser un hombre feliz, pero no lo es. No porque Dios haya querido eso, no, porque usted decidió eso. Yo quiero hacer una pregunta para cerrar este mensaje, y es el siguiente. Por eso dije que iba a hablar del propósito de Dios, luego de Judas, y luego íbamos a hablar del problema de Judas con los de algunos aquí en la congregación. Pero para cerrar, quiero hacer una pregunta, y es respecto a Judas. La pregunta es la siguiente: ¿Judas había podido reencontrarse con el propósito de Dios para su vida a pesar de su fatídico error? No, piensen bien lo que estoy preguntando. No toque el piano, nena, para que me oiga, pero lo sigues tocando ahorita, por favor. La pregunta es: ¿Judas había podido reencontrarse con el propósito de Dios para su vida? No me han entendido. A ver, explico. Judas falló, etcétera. Pero después de eso, Judas había podido
reencontrarse a pesar de su fatídico error con el propósito de Dios? Ahora sí. Fuera de Judas, ¿quién otro falló tan terriblemente? Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Negar no es igual a traicionar. Es lo mismo. Y es más, Pedro tuvo una añadidura y fue que maldijo. O sea, pronunció palabras soeces respecto a que no conocía a Jesús. Dijo: no conozco a esa persona tal por cual. No sé quién es. Pero Pedro tuvo algo, fue que después de eso fue y lloró ¿qué? Amargamente. Y por eso es que cuando van a pescar y no pescan nada y vienen y encuentran a Jesús, Jesús le hace una pregunta: Pedro, ¿cuál es la pregunta? ¿Me amas? Ahí está la clave. Ahí está la clave. Permítame utilizar el lenguaje cantinflista. Ahí está el detalle. Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo Pedro? Sí, Señor, yo te amo. Y volvió Jesús a preguntarle: Pedro, ¿me amas? Y le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y volvió y le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y Pedro lloró y dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro, yo no te llamé para que volvieras a esa barca. Yo te llamé con un propósito. Y el propósito todavía está latente. Lo que me he propuesto con tu vida todavía no está anulado, porque tú me dices que me amas. Y cuando yo le digo a Dios que a pesar de mis defectos lo amo, Dios dice: voy a quitar tus defectos para que me ames más todavía. Porque lo que nos hace grandes es el amor de Dios. Entonces Judas, pregunto una vez más, ¿había podido reencontrarse después de su terrible error? ¿Había podido reencontrarse con el propósito de Dios? Porque acuérdense, de iglesias, que la primera parte del tema fue el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sí, Judas había podido reencontrarse. Pero ¿por qué no se reencontró? ¿Por qué? Porque no tuvo el valor, la humildad de ir y decirle: Señor, yo lo hice. Dicen que un homosexual nace o se hace. Unos dicen que hace, otros que nace. Hace muchos años vino un hombre que le decían Carla, su nombre normal era Armando, llevaba más de 30 años en el homosexualismo. Se hacía en esta fila, ahí con la quinta, sexta fila. Por 6 meses vino vestido de mujer, pelo largo, blusa, pantalón de mujer. A los 7 meses empezó a cortarse el pelo, y luego se quitó la blusa y luego se vistió como un hombre. Se bautizó, se casó, tiene 3 hijos, una esposa desde luego. Cuando usted lo ve, usted ve que él habla normal, no quedó con ningún ademán que dice: ay, yo sigo al Señor, aleluya. Él, usted lo ve, usted no cree que él fue homosexual por más de 30 años. Porque hay gente que se convierte y dice: yo fui, y todavía tienen ciertas cosas, como aquel que pasó a dar un testimonio en la iglesia y él dijo: hermanos, yo antes era homosexual y ahora soy la sierva del Señor. Los que no entendieron, después les explico. Ese hombre perdido había podido reencontrarse y se reencontró. Y precisamente aquí yo tengo a Ignacio,
¿Me ayuda, pa? Ignacio, él ya hace muchos años. ¿Cuántos años hace que se convirtió Ignacio? Llevo 12 años sin convertido. 12 años. Pero Ignacio era un travesti. Él vino por 3 años vestido como mujer aquí a la iglesia. 3 años, ¿no? Más o menos, vestido como mujer. 2 años. Se hacía allá en esa columna. Usaba unos zapatos de esos tacones grandotes. Y como era flaco, tenía unas piernas y parecía una mirla. Como ya no tenía mucho pelo, se hacía la famosa bomba que se usaba antes. Se hacía así. Y él duró 2 años vestido. Toda la vida él vistió de mujer. Toda la vida. Hasta que un día vino aquí y me dijo: Cristo me convenció. El problema es que no tengo ropa de hombre. Le dije: ¿usted es capaz de pasar adelante y decir eso? Estaba vestido de mujer ese día, como siempre. Él vino y pasó y muchos ya le conocíamos, que era un travesti. Y él dije: Ignacio quiere cambiar. ¿Cuál era su nombre de homosexual? Eso está en el pasado. Giovanna era su nombre de homosexual. Pero aquí le decíamos Ignacio, desde luego. Y le dije: Ignacio, ¿quién quiere regalar un pantalón? Y etcétera. Recogimos algunas mudas de ropa. Eso fue un domingo, pero creo que fue un jueves, un martes, olvido. Ya estamos aquí y yo estaba allí haciendo algo en esa casa vieja que hay allá contigua. Y un señor pasó muy bien vestido, con corbata, saco, y me dijo: ¿cómo me veo? Y yo no lo conocía y le dije: por cultura, bien. Digo: ah. ¿Y cómo me queda el traje? Y ya no me gustó que me dijera eso, pero le dije: bien. Y entonces me dijo: no se acuerda, no me diga que no me reconoce. Le digo: ¿le he visto? Claro, soy Ignacio. Ya venía peluqueado, con corbata, traje, plus. Inconocible. ¿Por cuántos años fuiste travesti? ¿Por cuántos años? 40 años estuve travesti. 40 años. 40. Ignacio se reencontró. Ya no tiene novio. Él ya no se casa porque ya se quedó así mejor por su edad. Pero él se reencontró. Ya no es Giovanna, ahora es Ignacio. Ya no anda así, ahora usted lo ve, anda normal. Ya no tiene un maquillaje, ahora tiene una Biblia. Ahora ya no da pasos de maldad, da pasos de santificación. Eso quiere decir que uno se puede reencontrar con el propósito de Dios. Este hombre fue más de 40 años homosexual. ¿Y por qué digo, me regalan 3 minutos más? ¿Por qué digo que te puedes reencontrar con el propósito de Dios? Porque por naturaleza, dentro de la esencia de Dios, en Él está el perdón, la misericordia, una nueva vida y un comenzar de nuevo. Y cierro diciéndoles: para que tu nueva vida comience o te reencuentres con el propósito de Dios, debes hacer 6 cosas. Número 1, reconocer tu condición. Número 2, aceptar que te saliste del propósito de Dios. Número 3, tener claro que solo tú y nada más que tú tienen la culpa. Número 4, pedir perdón. Número 5, levantarse de nuevo. Y número 6, reencontrarse con el propósito de Dios para poder ser lo que Dios quiere que tú seas. Recuerde que el propósito del diablo es matar, hurtar y destruir. Pero el propósito de Dios para contigo y tu familia es darte vida y vida en abundancia. Eso es lo que Dios hace. ¿Podríamos ponernos de pie si son tan amables? Gracias.
Les puedo pedir que levanten una de sus manos al Señor. Querido Dios, gracias por hablarnos de la manera que nos has hablado. Gracias por entender tus propósitos para nuestras vidas. Yo sé que aquí hay personas que quizás se han salido del propósito de Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque quizás hemos dejado tus propósitos por seguir cosas ilusorias. Perdona nuestra desobediencia. Perdónanos porque quizás nos equivocamos y oímos la voz que no debíamos haber oído. Estamos aquí levantando nuestras manos diciéndote que queremos reencontrarnos con el propósito tuyo. Renunciamos, Señor, a aquello que nos ha sacado de tu propósito y nos ha hecho tanto daño. Renunciamos a eso. Renunciamos a las cosas que no han construido a nuestro alrededor con tu propósito. Bendícenos y haz, Señor, que tu propósito en nuestras vidas se reencuentre con nosotros y nosotros con tu propósito. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Y gracias porque tu propósito todavía sigue latente para nuestras vidas y nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Da un aplauso que valga la pena.